John, ¿me confirma si se está viendo la pantalla, por favor, de la diapositiva? Sí, señor, ahí sí está bien. Ok, 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 ok. Perfecto. ¿Sigue viendo la pantalla de la diapositiva? Sí, ahí todavía está. Muy buenas tardes a todos y a todas. Permítame iniciar esta jornada expresando mi más sincero saludo y al mismo tiempo una invitación a cruzar el umbral de lo meramente informativo para adentrarnos en ese terreno fecundo de las respuestas o preguntas radicales, allí donde nace y se renueva la verdadera filosofía. Como ya he sabido, mi nombre es Eugenio Enrique Corce Fuente y tengo el privilegio de acompañarlos como docente en el curso de Teoría del Conocimiento y en el marco del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hoy nos reúne una inquietud que no solo atraviesa la historia del pensamiento, sino que estructura sus raíces más profundas. Es el conocimiento. ¿Y cómo podemos estar seguros de aquello que creemos saber? No son estas las cuestiones menores ni formulaciones inocentes. Son preguntas filosóficamente densas que nos remiten al corazón mismo de la existencia humana como para ser pensante. Preguntar por el conocimiento es, en última instancia, preguntarnos por nuestra relación con la verdad, con el mundo y, por supuesto, con nosotros mismos. Hoy, en este espacio académico del segundo CIPA, les propongo mirar más allá de los límites de la certeza superficial para explorar ese fundamento invisible que sostiene la estructura de toda ciencia. ¿Por qué? Como bien lo indica Mario Buckner, la ciencia no es un cuerpo cerrado de verdades absolutas, sino una empresa humana falible, metódica y necesariamente filosófica. Eso nos conlleva que en su raíz, en su forma y en su aspiración, la ciencia presupone la filosofía, así como todas las preguntas presuponen una conciencia de, de ese deseo de comprender. Por otro lado, la epistemología entonces no se convierte en un apéndice marginal de la filosofía, es el nervio mismo del pensamiento riguroso, es la herramienta con la cual desentrañamos no solo los resultados, sino las condiciones de esa posibilidad del saber mismo. Y así como toda ciencia que se construye sobre métodos, toda teoría del conocimiento se construye sobre una ética del pensamiento. Y es que el compromiso con la claridad, con la honestidad, perdón, con esa honestidad intelectual y le da una apertura crítica. Por ello, este curso y este encuentro no son únicamente una clase más, no son una interpelación insistencial, es una convocatoria para pensar con rigor, a dialogar con profundidad y a preguntarnos cómo lo hicieron los grandes pensadores de la historia. Perdón, no
solo como sabemos, sino para qué y por qué sabemos. De tal forma, los invito a participar activamente en este recorrido de los senderos del conocimiento, que este espacio sea, como decía el filósofo Sócrates, un lugar donde la vida examinada no sea una excepción, sino el fundamento de todo aprendizaje verdadero. Perdón. ¿Me confirma si se ve la segunda diapositiva, por favor? Sí, señor, ahí se ve. Ok, gracias, John. Les decía que en la filosofía reflexionar no es un acto pasivo. En clases anteriores se los decía. Es una disposición interior. Digamos que es un ejercicio deliberado por la ciencia para volver sobre sí misma y preguntarse por el sentido de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que creemos saber. Perdón. Por eso les invito ahora que pasemos del discurso a la participación activa a través del enlace que se encuentra en la pantalla o el código QR que pueden escanear de sus dispositivos móviles. Accederán a una actividad interactiva diseñada para abrir el diálogo y profundizar en las ideas clave que hemos comenzado a explorar. Este no es un simple ejercicio más, no. Es una provocación filosófica, una oportunidad para que sus ideas encuentren esa forma, para que sus dudas se conviertan en pensamiento y para que, como comunidad académica, demos vida a este espacio sagrado que los griegos llamaban ágora, ese lugar de encuentro entre la razón y la palabra. Porque pensar no es repetir ideas. Pensar es arriesgarse, es ponerse en juego, es dialogar, no solo con otros, sino consigo mismo. Por eso esta actividad no busca respuestas concretas, sino respuestas auténticas. Queremos saber, sí, claro, cómo, y debemos preguntarnos, ¿cómo comprenden ustedes la relación entre la filosofía y la ciencia? ¿Qué preguntas les despiertan ustedes? ¿En qué lugar se sienten interpelados? De tal forma, y sin más preámbulos, los invito entonces a ingresar ahora mismo, escaneen el código o hagan clic en el enlace, participen con toda la libertad, con la curiosidad y con esa profundidad, porque la filosofía comienza cuando el pensamiento se convierte en experiencia. Podemos acceder a ese código. ¿Puedo acceder? Sí, señor, sí se puede. Ya accedí. Ok. ¿Se está viendo mi pantalla, por favor? ¿Me confirma? Sí, la presentación, sí. Ah, no, no, estoy haciendo la otra presentación. No, en este momento se ve el PowerPoint. Ok, voy a dejar de presentar para volver a presentar acá. Permítame un momento. Qué pena con usted. Ujú.
Ahora sí, logra ver la imagen. Sí, señor, ahora sí ya. Ok, vamos a expandirlo, por favor, expandir. Bueno, esto es una ruleta. Vamos a hacerlo, bueno, pensaba que iba a haber más estudiantes conectados, pero bueno, vamos a trabajarlo entre los dos. John, usted me dice, pero vamos a mirar para ver si puedo cambiarla por otro, por número, mucho mejor. En abrecajas, ¿ok? Listo, John. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor, sí. Bueno, John, vamos a iniciar esta actividad. Esto es un abrecaja. Hay que, para iniciar, usted me dice un número y me dice qué número abro. Pues el número 3 está bien. Ok, número 3. Bueno, John, hay una pregunta que nos dice, ¿puede un filósofo ser científico o viceversa? Te escuchamos, John, con esto. Vamos a entrar en ese diálogo. ¿Puede un filósofo Eh, ser científico o viceversa? mm, ya, yo pienso que sí. Yo sé que yo sé que García Morente en el texto dice que, o sea, hay una crítica ahí, una crítica fuerte, Sí, ah, claro. pero yo pienso que no hay, pienso yo, no hay algo como implícito que imposibilite eso. O sea, digo, que sea normal o no, que sea frecuente o no, bueno, eso ya sería otra cosa. Pero de que Sí. existe esa posibilidad, definitivamente sí existe esa posibilidad. Ok, 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 ok. Bien, bien. ¿Cómo con otro número, John, por favor? El 5 está bien. Bueno, John, tenemos otra pregunta. ¿Es más importante la filosofía que la ciencia? Eso está más difícil que la anterior. No, John, está más Eh, fácil, John. Claro, usted tiene la respuesta allí. em, es, ah, bueno, es que habría primero que definir el marco de importancia, importancia en qué sentido, importancia para quién, es cierto. Pero bueno, para tratar de responder, eh, pienso que o sea, ni la una ni la otra es más importante. En última instancia, por más que hoy hablemos de cosas separadas, Sí. para mí, y pues yo igual soy apenas un aprendiz, un estudiante, pero para mí la ciencia sigue siendo parcialmente filosofía. O sea, igual, hasta no hace tanto, y García Morente lo menciona ahí en el libro, hasta no hace tanto, creo que fue cuando salió la teoría de la gravedad, todavía se llamaba filosofía, de filosofía física, o sea, lo que hoy diríamos ciencias de la física. Entonces yo no las separo tantísimo, tantísimo, y por tanto, para mí es imposible decir que una sea más importante que que la otra. Ok, ok, vamos por la última ya, John. La uno, si quiere, cualquiera. El uno. O lo vamos por el 5. Bueno, cinco, está bien. O tal vez el 2, John. Vamos a colocarle suspenso. Entonces mejor, el cuatro. Ok, el 4. Última palabra. Sí, última palabra. Vale. Ah. Mencione un ejemplo de una idea filosófica en la actualidad. Eh, esa es buena. Una idea filosófica en la actualidad. Bueno, eh, bien actual. Eh, si la inteligencia artificial eh, es capaz y cada vez más cerca, porque apenas, digamos, está en pañales,
pero teniendo en cuenta que la inteligencia artificial está en pañales, em, cada vez está más cerca de responder o de usar el lenguaje como los seres humanos, con la Sí. diferencia que tiene todo o sea, como decir, todo el conocimiento del mundo, digámoslo así, pero con una capacidad de diálogo que se está volviendo absurdamente buena. Entonces, a lo que voy es, ¿en qué momento nos podemos comenzar a plantear la posibilidad de la conciencia, de la inteligencia artificial? Y si llegásemos siquiera a pensar en la idea de conciencia, em, quiere decir que a partir de cuándo la inteligencia artificial puede volverse una filósofa. Ok, John, gracias, muy amable por su valiosa respuesta, John. Vamos a dejar de compartir aquí y nos vamos nuevamente a la presentación. Ok, John, muchas gracias. ¿Me confirma si se está compartiendo, John? Sí, señor, la presentación ahí está. Ok, John. Bueno, continuando con lo previsto, hay que destacar esa respuesta de nuestro compañero John. Fueron unas respuestas bastante acertadas, una respuesta que colocan para pensar. Últimamente la última, John, una pregunta que nos da para reflexionar, ¿no?, sobre lo que es la IA y la filosofía. Pero John, antes de entrarnos a eso, a ese debate de ahí, porque eso ya es antropología filosófica, que pasamos de pensar en ser y estamos hoy en día, ¿cómo te explico? Pensando en una IA. Antes de continuar con nuestras disquisiciones teóricas, los invito a abrir el espíritu y agudizar la mirada crítica. Eh, Ahora vamos a visualizar un recurso audiovisual que va a funcionar como el punto de partida para ese diálogo reflexivo. Este recurso audiovisual titula Filosofía y Ciencia, elaborado por Reyes en el año 2020. Este video que vamos a mirar nos plantea de forma sintética, pero profundamente significativa, una cuestión clave, y es cuál es esa relación entre la filosofía y la ciencia. ¿Son caminos divergentes o ramas entrelazadas del mismo árbol del conocimiento? O preguntémonos, ¿qué papel cumple la filosofía en una época que está denominada por el tecnocientificismo y el pragmatismo instrumental? Es cierto que a través de las narrativas, esas narrativas claras, este video que vamos a mirar nos lleva a explorar esos puntos de confluencia y tensión entre dos modos de saber. No se trata solamente de una descripción histórica, sino un llamado a pensar en lo siguiente. ¿Puede la ciencia avanzar sin filosofía? ¿O puede la filosofía prescindir el método de la evidencia del mundo factual? Escaneamos entonces ese código QR o ingresen a través del link para visualizar el video. Vamos a hacerlo con mucha atención de que no solo ver, sino interrogar lo que se ve, porque allí comienza esa actitud filosófica, en el asombro que se pregunta, en la duda que se transforma en un pensamiento riguroso. Voy a dejar de compartir para enseñar el video.
¿Se ve el video? ¿Yo me confirma? Sí, señor, ahí se ve. Aunque no se escucha. ¿Se escucha yo? No, no se escucha el video. Claro que yo lo puedo ver, yo ya lo abrí acá, lo puedo ir viendo mientras usted lo pone ahí y yo lo voy Ok, escuchando por mi listo, ok, lado, vale, digamos. vale. Ok. Ok, listo, listo.
John, ¿se alcanza a ver la diapositiva? ¿Me escuchas? Sí, señor, ya ahí están las diapositivas. Ok. Interesante el video, ¿cierto, John? Sí, sí, interesante. Muy interesante también cómo explica la chica. Está chévere. Sí, sí, porque es que, bueno, hay que tener unas conclusiones de ese video. Sabemos que la ciencia necesita fundamento filosófico. No existe investigación científica que no se apoye en supuestos epistemológicos, ontológicos y lógicos. Aun cuando estos se hagan explícitos, son el suelo invisible sobre el que se construye toda teoría. Tenemos a la filosofía. La filosofía no es la madre jubilada de la ciencia, como algunos pretenden, sino la condición crítica permanente de ese desarrollo. Porque filosofar sobre la ciencia es vigilar ese pensamiento, es preguntarse por los límites del conocimiento y orientarlo de forma éticamente. La historia de ese pensamiento ha demostrado que las grandes revoluciones científicas siempre han estado acompañadas sí, acompañadas de esos giros filosóficos decisivos. Pero la filosofía no reacciona, sino que se anticipa, no sigue al conocimiento, lo funda y al mismo tiempo lo renueva. Filosofía y ciencia no deben contraponerse, sino dialogar. El pensamiento filosófico aporta objetividad, sistematicidad y sobre todo control empírico. La filosofía aporta sentido, crítica y visión integral. Y es allí donde se encuentra el saber, perdón, ese saber, y ese saber florece con plenitud. Este diálogo no es una tarea pendiente de nuestras aulas de laboratorio, de políticas públicas, no. Necesitamos volver a unir lo que la tecnocracia ha separado. El saber útil y el saber significativo, el dato y el valor, el método y el sentido. John, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? Em, bueno, pues sí tengo una pregunta, pero no sé si sería para más adelante. La voy a decir y si usted considera que no es para este momento, entonces la dejamos para luego. Ok, Em, digamos, desde estas posturas que, ejemplo, como digamos, el argumento detrás del video que vemos ahorita y en general hay muchos argumentos así, yo, a ver, yo no logro entender eh, a qué se refieren con esa separación tan abrupta que mencionan entre filosofía y ciencia. Es decir, yo, lo más seguro es que estoy equivocado, pero lo voy a decir, lo más seguro es que estoy equivocado, pero mi pregunta es, ¿será un tema, o sea, tiene que ver mucho con un tema del lenguaje, o sea, de, de decir ciencia como esa palabra que se usa desde X siglo y no desde antes, porque antes se les llamaba filósofos, etcétera? ¿O desde dónde viene esa separación? Porque es que, o sea, decir, por ejemplo, que Aristóteles no fue científico es una locura. O sea, el tipo fue más científico que muchos de los científicos de hoy en día, digámoslo así. Claro, el punto es, en ese momento no se llamaba científico, sino filósofo,
Entonces yo a veces me desconecto un poquito de esa separación que se plantea normalmente, porque para mí la ciencia arranca desde la filosofía y sigue estando ligada a ella de muchos modos, pues del rigor y todo lo demás. Pero entonces sí, no sé, las premisas que son más como, voy a decirlo así, como separatistas, digámoslo así, están basadas en el argumento del lenguaje y del uso de los conceptos como filosofía o como ciencia, como del Renacimiento para acá y todo eso, o a qué se refieren, porque para mí, por ejemplo, de los presocráticos hay un montón que eran, o sea, que hoy en día, si ellos estuvieran hoy acá, les diríamos científicos. Y ni qué decir de Aristóteles, y claramente hoy en día le diríamos biólogo, físico, astrónomo, de todo, de todas las ciencias posibles le diríamos. Entonces, quisiera saber, digamos, este tipo de argumentos, ¿en qué se basan? Bueno, John, excelente pregunta planteada. Vamos a conocer esta cita y en un momento vamos encontrando la respuesta. El ejercicio es encontrar uno mismo la respuesta, como lo hemos venido desarrollando en los CIPAS y en la web conferencia. ¿Vale, John? Sí, señor, perfecto. Ahora nos detenemos ante una afirmación poderosa, no por su fuerza retórica, sino por su claridad analítica y su alcance histórico. El filósofo y epistemólogo Mario Bunge, perdón, nos recuerda que la ciencia se ha convertido en un eje de estructura, un eje estructuralmente de la cultura contemporánea. Esto no es una simple, digamos que, observación sociológica, no. Esto es sino una toma de conciencia por la filosofía sobre el lugar en que el conocimiento ocupa hoy en nuestras sociedades. Al leer esa frase, esa cita, Bunge, Mario Bunge nos habla de la ciencia como un saber aislado, sino como una fuerza cultural que está profundamente entrelazada con la tecnología y a través de ella con la economía, la política y hasta la vida cotidiana. La ciencia, al convertirse en el motor de la innovación, de esa innovación tecnológica, ha permitido por reorganizar la estructura productiva del mundo. Ya no es posible entender el presente ni prever el prevenir sin estudiar cómo se produce, se valida y se difunde el conocimiento científico. Prestemos un poco de atención en lo que está en juego aquí, que no solamente saber que la ciencia, sino preguntarnos cómo lo hace y con qué consecuencias. Esa es precisamente la labor de la filosofía de la ciencia. No reproducir datos, sino desentrañar los mecanismos epistemológicos, éticos y sociales que construye la actividad científica. Por eso Mario Bunge nos dice, si quieres adquirir una idea adecuada de esa sociedad moderna, es menester estudiar la ciencia misma, estudiar sus métodos, sus productos, sus límites y también, sobre todo, sus presupuestos filosóficos, porque toda ciencia implica una metafísica, una lógica, una axiología, aunque no siempre lo reconozcan.
Y ante esa afirmación que tenemos en nuestra pantalla de esa diapositiva, nos deja una pregunta abierta. ¿Es posible pensar en sociedad futura verdaderamente democrática, justa y humana, sin una comprensión filosófica, crítica del conocimiento científico que lo sustenta? O en otras palabras, ¿puede haber una ciudadanía libre sin ciudadanos capaces de pensar críticamente la ciencia? Hay que reflexionar. Y asimismo nos adentramos en otra cita que también es muy poderosa. Y en esta cita nos encontramos ante una afirmación que marca un giro profundo en la historia de la filosofía contemporánea, que nos dice Mario Bunge: mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo. La epistemología es hoy una rama importante del mismo. Este desplazamiento no es menor. En el pasado, la epistemología ocupaba un lugar casi periférico dentro de ese quehacer filosófico. Era como una reflexión secundaria sobre el conocimiento y estaba subordinada a la metafísica o a la lógica. Pero en el siglo XX trajo consigo una revolución silenciosa. Aquí el conocimiento dejó de ser un tema entre muchos y se convirtió en el problema central del pensamiento filosófico. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué esto cambió? Porque a medida que la ciencia fue ganando presencia social, esa presencia social, política y tecnológica, afirmó que sí es un imperativo interrogar no solo lo que se sabe, sino cómo sabes, con qué fundamento, con qué métodos, con qué límites y con qué consecuencias éticas. La epistemología, por tanto, no es hoy una rama más, es el nervio crítico del pensamiento, el lugar donde la filosofía conversa con la ciencia y la ciencia con la filosofía. En ella se examina la creabilidad de ese conocimiento, se valida todas sus pretensiones y ahí mismo se, se hace una legitimidad de sus procedimientos. Comprender esto es crucial, sí, claro, porque en una época donde las tecnologías nos deslumbran y los datos nos abruman, es la epistemología a la que nos permite discernir el conocimiento verdadero de ese conocimiento que es aparente, el saber fundado de la opinión, la ciencia religiosa del dogma que está disfrazado de técnica. Y como reflexión, si la epistemología es hoy una de las ramas más importantes de la filosofía, ¿qué exige eso en nosotros como ciudadanos o como estudiantes o como docentes? ¿Qué implica asumir una actitud epistemológicamente en nuestra vida cotidiana frente al conocimiento del consumismo, de ese consumismo que nosotros producimos? Ahora, para entender un poco esto, ¿me confirma si se ve la otra diapositiva, John, por favor? Sí, señora, ahí se ve. Ahora, hay que tener en cuenta las dos ramas de la ciencia, la formal
y la fáctica. Lo que ahora tienen ante sus ojos no es simplemente un cuadro sinóptico, es una representación estructural del modo en que la racionalidad científica se ha, digamos que se ha organizado históricamente, siguiendo el pensamiento epistemológico de Mario Buckner. En esta diapositiva nos permite trazar la frontera y al mismo tiempo el diálogo entre dos grandes modalidades del saber científico, la ciencia formal y la ciencia fáctica. Primero, la ciencia formal, que es el pensamiento en estado puro. La lógica y la matemática no son ciencias empíricas, no nos hablan del mundo natural, sino de entidades ideales que solo existen en el espacio, en ese espacio mental del pensamiento, como lo afirma Mario Buckner. A los lógicos y los matemáticos no se les da objeto de estudio. Ellos construyen sus propios objetos. Y aquí radica una distinción fundamental. La materia prima de esta ciencia no es fáctica, sino ideal. Trabaja con proposiciones, números, conjuntos, operadores como la conjunción y la disyunción, etc. Su fuerza no radica en lo que observan, sino en la coherencia interna del sistema que construyen. Y por eso su método no verifica, demuestra, y la demostración es completa, final, inapelable dentro del sistema lógico que se ha establecido. Por otro lado, tenemos la ciencia fática, que es el saber de lo real como un método. Por el contrario, la ciencia fática, como la física, la biología, perdón, o la química, no construyen su objeto, lo descubren, lo observan, lo miden y lo contrastan. Trabajan con hechos, con datos, que esos datos provienen de un mundo natural o social. Y por eso su conocimiento es siempre provisional, como lo decía Mario Bunge. La verificación es incompleta y por eso temporaria. La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. Esto significa que el conocimiento es la ciencia fáctica y está siempre abierto a esa revisión, a falseación, a mejorar. Y esto, lejos de ser una debilidad, es precisamente su mayor virtud, su capacidad de autocorrección. Esta clasificación no es solo técnica, tiene profundas implicaciones, perdón, filosóficas, y nos invita a pensar en tres preguntas. ¿Qué tipo de certeza buscamos cuando hacemos ciencia? ¿Queremos verdades absolutas como en las matemáticas o verdades reversibles como en la biología? ¿Qué significa entonces ese saber? Depende del objeto, del método, del lenguaje en que formulamos nuestras preguntas. Y aquí estamos encontrando la respuesta que nuestro compañero John está formulando. ¿Cierto, nuestro compañero John? Sí, señor, por ahí va la cosa. Ok. Cuando hacemos estas reflexiones de que
¿Qué significa entonces saber? Depende del objeto, del método o del lenguaje en que formulamos nuestras preguntas. Con esas afirmaciones y asimismo con la afirmación de esta cita que tenemos ahora aquí, vamos a tocar ese territorio apasionante, porque aquí se prende la historia dialéctica del pensamiento, donde la ciencia y la filosofía ¿cómo será? No se suceden pasivamente, sino que se impulsan mutuamente. No se trata de una relación lineal o mecánica, sino de una correlación fecunda donde cada avance científico exige una relectura filosófica y donde cada giro filosófico permite abrir nuevos caminos a la ciencia. Por lo tanto, que la cita que estoy compartiendo me recuerda que los grandes momentos de transformación en la historia de la ciencia han sido precedidos, acompañados o seguidos por auténticas revoluciones en la forma de pensar el mundo. A la exactitud de las matemáticas, como se lo mencionaba anteriormente, esas matemáticas griegas, sigue la profundidad metafísica de Platón, que es la que inaugura la tradición del conocimiento como un recuerdo de las ideas eternas que están en el mundo inteligible. Si hacemos la observación rigurosa de Galileo, le sucede el pensamiento cartesiano, que eleva el método a criterio universal de certeza. A la física de Newton le corresponde la crítica trascendental de Kant, quien replantea los límites, esos límites de la razón pura que formuló Immanuel Kant, o a la lógica matemática moderna que se le empareja a la fenomenología de Erasmus Husserl, que busca el fundamento de la verdad en la conciencia intencional. Y finalmente, al surgimiento de la ciencia, de la historia, como Marx, le corresponde una nueva filosofía del materialismo dialéctico, que plantea que las verdades históricas, contradictorias y que socialmente están situadas, nos revela esta genealogía, nos demuestra que la filosofía no se limita a interpretar la ciencia, ni la ciencia a servirse de la filosofía. Ambas se necesitan, porque cuando cambian la visión del mundo, ya sea desde la ciencia o desde la filosofía, el pensamiento en su conjunto se transforma. Y aquí surge una cuestión filosófica para tener un diálogo. ¿Podría haber existido una filosofía kantiana si una filosofía de Newton previa? ¿Es la filosofía un reflejo de la ciencia o una anticipación de sus problemas futuros? Ojo a la pregunta. ¿Es la filosofía un reflejo de la ciencia o una anticipación de sus problemas futuros? Hoy, en la era de la inteligencia artificial, la biogenética y el cambio climático, ¿en qué tipo de filosofía necesitamos para acompañar esta nueva revolución científica? Pensemos en eso. Y para pensar en eso, vamos a pasar a la diapositiva número 8. Los invito, los invito a llegar a la hora de un punto crucial de este recorrido, de este camino. Preguntarnos si es
filosofía y cuál es su vínculo profundo con la ciencia. Y vamos a ir descubriendo esas partículas, esas ideas claras para resolver la pregunta de nuestro compañero. Y preguntarnos qué es la filosofía y cuál es su vínculo profundo con la ciencia, más allá de esas definiciones convencionales. Esta pregunta nos convoca a revisar no solo los contenidos, sino esa actitud intelectual con la que abordamos el conocimiento. Por ello les propongo que abramos una pausa activa en nuestra sesión y observemos, vamos a observar con una rigurosidad, vamos a observar en que la filosofía no es el producto, o más bien la filosofía nos muestra una mirada clara, provocadora y profunda, esa mirada profunda sobre la función viva del pensamiento filosófico, de la ciencia, que estamos hoy en día en la ciencia moderna. Y sería bueno que ante de nosotros se despliegue una afirmación más potente y lúcida como la de Mario Bunge, que es desmontar los perjuicios, esos perjuicios, digamos, epistemológicos. Apreciado John, me gustaría saber si ya está encontrando usted mismo la respuesta. Por lo menos sí voy por el camino, tutor. Muchas gracias. Creo. O sea, estamos llegando un poco a ese camino, ¿cierto? Sí, señor, sí. Bueno, no sé si alcanzas a mirar este video. Bueno, voy a tratar de colocarlo, pero ya vamos a abrir el link. Pero quiero que se reproduzca en el team. Ok, voy a dejar de compartirla allá para colocarlo.
Estoy presentando problemas en el video. No sé si lo estás siguiendo a través del código QR. ¿Me confirma, Sí, por favor? sí, señor, yo lo estoy viendo, iba ahí como por la misma parte de Roger Bacon. Sí, lo estoy Ok, viendo como desde el código. Ya, ya va como en la mitad, creo. ok, ok. Bueno, John, al tener en cuenta ese video, bueno, es un punto crucial donde les decía a ustedes anteriormente si que la filosofía y cuál es su vínculo profundo con la ciencia, y que la filosofía, ¿qué tenía que ver con la ciencia? Resulta un poco útil porque nos logra preguntarnos a nosotros, ¿no? A cuestionarnos las falsas dictonomías, o las falsas creencias o los falsos conocimientos que pueden salir. La idea que la ciencia es objetiva, mientras que la filosofía es subjetiva. Que la ciencia busca respuesta y la filosofía solo pregunta, o que es útil y la otra es meramente especulativa. Lo más lejano de la verdad, como hemos visto o hemos venido viendo a lo largo del curso, la filosofía está en la raíz, en el método y en la finalidad de todo proyecto científico que se hace. Por eso les invito a no solamente a preguntarnos qué sería de la ciencia sin filosofía y qué tipo de ciencia estamos construyendo cuando olvidamos el papel de la reflexión crítica, la ética y ese cuestionamiento de los supuestos que la sustenta. No. Ante nosotros se despliega una afirmación muy potente, afirmaciones muy, digamos que, afirmaciones que tocan, afirmaciones lúcidas como la de esta de Mario Bunge, que, como le decía a usted, que es uno de los más influyentes y que desmonta un perjuicio histórico que ha intentado separar, incluso oponer estos dos dominios del saber. Nos dice con precisión que la epistemología no está por encima ni por debajo de la ciencia. Es a la vez esa raíz en los frutos y en el propio tronco del árbol de la ciencia. Esa metáfora orgánica, el árbol, no es causal. Nos habla de la interdependencia, de estructura viva, de ese desarrollo unitario, de la epistemología entendida como esa filosofía de la ciencia. No es un adorno teórico ni un juicio posterior, es constitutiva del quehacer científico. Está en su origen cuando se plantea que ese conocimiento, en su desarrollo, cuando se enlazan los métodos y en sus consecuencias, cuando se reflexiona sobre la validez y todo el alcance de los límites de esos resultados. El autor Bunge enfatiza también en una distinción importante: problemas científicos que son inherentemente al objeto de estudio y su método, y problemas metacientíficos. Estos son los que se refieren a las condiciones de la posibilidad del saber mismo, pero lejos de separar estos dos niveles de un muro inquebrantable, nos dice, no hay que inventar un abismo artificial entre ambos.
todo problema científico digno de ese nombre conlleva una filosófica. Y por todo problema filosófico serio debe poder dialogar con el conocimiento producido por la ciencia. Esa afirmación es una afirmación revolucionaria en su humildad. Ni la filosofía puede avanzar sin una actitud científica, ni la ciencia puede progresar sin horizontes filosóficos. En este sentido, el autor nos invita a retomar una tradición que va desde Aristóteles a Kant, pasando por Comte, Popper, Lakatos, donde la racionalidad debe ser concebida como una forma integral de comprender el mundo. ¿Y por qué debe comprender el mundo? Porque podemos enseñar ciencia con filosofía. No podemos enseñar ciencia sin filosofía. ¿Qué tipo de formación académica estaremos ofreciendo si separamos el método del sentido, la razón, la crítica, sobre el juicio? ¿Qué implica para nosotros como docente, estudiante en formación, asumir una epistemología que esté en la raíz y en el fruto de todo conocimiento humano? Ya eso es lo que quiero llegar, a buscar, a intentar de buscar esa respuesta. ¿Me confirma si se está viendo la diapositiva, por favor? Sí, señor, se está viendo ahí. Porque la dignidad del pensamiento, la filosofía, la filosofía no puede responder a todas esas preguntas que nosotros deseamos que nos respondan. Tiene al menos el poder de hacer las preguntas que incrementan nuestro interés por el mundo. Y sí que así muestra lo extraño y lo maravilloso que está justo debajo de la superficie e inclusive de las cosas más comunes de nuestra vida cotidiana. Con las palabras de Adorno Russell, no disminuye el valor de la filosofía, como podría parecer a primera vista. Por el contrario, eleva por encima el saber técnico, al recordarnos que toda inteligencia es eficiente y que no todo conocimiento es una resolución. El valor supremo de la filosofía no radica en dar respuestas inmediatas, sino en hacer visibles las preguntas profundas que sostienen la estructura misma del pensamiento. Desde Sócrates hasta nuestros días, la tradición filosófica ha insistido en una verdad incómoda para la lógica pragmática moderna, que vivir sin examen la vida es empobrececerla radicalmente. La ciencia, con su admirable precisión, puede darnos información sobre los procesos físicos, químicos o biológicos del universo, pero la filosofía nos obliga a preguntarnos qué significa conocer, eso es verdad, qué distingue ese hecho de una creencia, qué debemos hacer con el conocimiento que hemos adquirido, qué sentido tiene la existencia informada pero no pensada. Estas no son preguntas de relleno, como la podría entender cualquiera. Solo se le presenta a menudo. Son las condiciones que son de posibilidad de todo pensamiento riguroso. Son, por así decirlo, las raíces invisibles del árbol del saber.
sin las cuales sus ramas, la ciencia, la técnica, la política, el arte, se marchita o se tornan, digamos que peligrosamente. Russell señala algo crucial aquí en esta cita. La filosofía no impone desde afuera del mundo, sino que pregunta desde dentro. ¿Por qué? Porque rescatando lo extraño, lo maravilloso, lo profundo, lo simbólicamente denso, que hay oculto bajo esa superficie de las costumbres, el que pregunta filosóficamente no simplemente ve más, sino que ve de otro modo. Ese ver de otro modo, lo que los griegos llamaban asombro primordial, no es ingenuidad, sino método. Es el que impulsa al científico a investigar, al artista a crear, al político a pensar en términos de justicia. Y es que la filosofía no es un juicio de lujo, de ocio ilustrado, sino la estructura que se permite vivir reflexivamente como la ciencia y la ética. En tiempos en que la información se multiplica, la forma exponencial, ¿sí? Pero la sabiduría es escasa. La filosofía se vuelve más urgente que nunca, porque no es, porque mientras la ciencia nos dice cómo funciona el mundo, la filosofía nos recuerda que ese funcionamiento debe tener sentido, debe tener un sentido. Y por eso que esto es un ejercicio de provocación, un ejercicio que nos invita a nosotros a adentrarnos. Ahí estamos llegando a la parte final, vamos a tratar de autoevaluar nuestro conocimiento adquirido al momento. ¿Pudo escanear el código, compañero yo? Sí, señor, ya estoy entrando. Ya está entrando. Bueno, yo voy a entrar también. ¿Se ve la pantalla? Ah, no tengo que dejar de compartir para compartir después. ¿Pudo entrar, compañero? Sí, señor, también se me demoró un poquito al principio, pero ya luego cargó. Sí, que está un poquito pesado. Y la internet no me está acompañando porque hay mucho tiempo de lluvia acá en la costa. Ah, Acá. claro, sí, acá pasa lo mismo cuando llueve. Ok. Bueno, John, esto es un ejercicio de autoevaluación, de relación entre la ciencia y la filosofía, y que tiene como objetivo de hacer parejas la definición con la palabra clave. ¿Usted lo Ok, pudo realizar? sí. ¿Usted lo pudo No, realizar apenas, allá? apenas iba porque no está tan fácil, la verdad.
No, hombre, yo, eso está fácil, yo, no se preocupe, yo. Ah, no, no, no está tan fácil, la verdad. Eh, o sea, empiezo obviamente por los que son más sencillos, como por ejemplo epistemología, la tengo conectada con, vamos a ver si, es que no sale en el mismo orden acá en el celu, pero bueno, epistemología la tengo con el que, eh, ámbito de la filosofía que delimita su objeto de estudio al conocimiento científico, ¿cierto? Entonces voy La ahí como descartando epistemología con la tercera epistemología. opción que hay. O sea, aquí. Eso sí, 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 sí. Ok. Entonces ahí como para ir descartando. Hay, por ejemplo, la física sería el quinto texto, que es estudia la naturaleza, estudia los hechos, la naturaleza, digo yo. Ok. Em, la teoría del Ento- conocimiento. sí. La teoría del conocimiento sería el texto que sigue, que es el de estudia el conocimiento en general, sus posibilidades, Ok. origen y límites. Em, bueno, entonces ahora, por ejemplo, los... A ver, espere, ahí es donde ya comienza a volverse más difícil. Bueno, característica... A ver, ciencia formal sería con... bueno, sí. La ciencia formal sería con el texto que sigue, que es el de estudia los entes ideales interpretados por la mente humana. Sí, bien. Em, bueno, a ver, por ejemplo, una característica propia de la ciencia formal, probablemente ahí sea los números, Este iría diría yo. aquí. No, al de característica propia de la ciencia formal. Eso ahí, diría yo, sí. Em, chu, ciencia, eh, a ver, Nos acompaña el eh, compañero Roberto Certain. sí, Compañero Roberto, ¿nos puede colaborar también aquí el compañero John? Bueno, lo puedo intentar, profesor, claro que sí. Claro, sí, con mucho gusto. Característica propia de la ciencia fáctica, demostración. Ok. Mm, Perteneciente a la ciencia fáctica, hipótesis. Perteneciente a la ciencia fáctica. Es uno de los abordajes de la ciencia formal, ciencia fáctica. Es decir, el último Y por lógica, interpela. interpelación. Debería ser así es. Bueno, vamos a mirar cómo nos va en esta autoevaluación. A la cuenta de uno, dos, tres. No tiene ni una. Chicos, esto es un jueguito para colocar, repasar los contenidos. No tiene valor, no tiene ningún peso evaluativo, nada de eso. Sino que una actividad para repasar lo que se había trabajado en la web, perdón, en el CIPA. Eh, hemos llegado a la parte final. Le agradezco al compañero Roberto que se quede un poco en el chat, que no se me vaya, porque necesito hablar con él un poquito. ¿De acuerdo, Roberto? Claro, profesor, claro que sí. No me queda darle más las gracias por acompañarme en este CIPA. Recuerden que deben de confirmar la asistencia. Le agradezco que confirmen la asistencia, por favor.
para tenerlo en cuenta en la bonificación de los puntos. Sin más preámbulos y sin más nada, le damos por terminado a esta sesión de CIPA. Recuerden que los que participaron en esta sesión quedan eximidos de participar en la réplica que será la próxima semana. Listo, muchísimas gracias, tutor. Que esté muy bien. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde, tarde. Roberto. Que estén muy bien. John, feliz tarde, encantado. Encantado. Hasta luego. Roberto, Profesor, aquí estoy. ok, voy a finalizar la llamada y me comunico contigo por interno porque no me permite comunicar por acá, ¿vale? Listo, profe. Voy a ver si soy capaz de contestar porque me está dando trabajo el tema este tecnológico. No pude conectarme con mi correo institucional. Pero bueno, profe, si usted me marca, yo contesto. Usted se está conectando de correo no institucional, sino correo personal. No, estoy en mi correo personal, sí, señor, porque no sé cómo abrir mi correo Ok. institucional y no pude entrar con mi ¿Puedes correo. enviarlo aquí al chat, por favor? Sí, señor, permítame un momentico. Estoy conectado con... Profe, y si no es